Bienvenidos amigos, amigas, maníacos de la tinta. En el programa de hoy te voy a enseñar a hacer moldes para que puedas diseñar tus tatuajes, para que puedas dibujar a gran escala sin la necesidad de tener a tu cliente presente en ese momento. No te lo pierdas. Queridos amigos maníacos y maníacas de la tinta, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro canal en el que vas a encontrar todo lo que querés y todo lo que tenés que saber sobre el mundo de los tatuajes. Como te dije, en esta oportunidad te voy a enseñar a hacer moldes para tatuar. ¿Y por qué está buenísimo que puedas hacer moldes? Porque en una primera instancia, cuando el cliente viene y tiene esta reunión con vos para que puedan planificar cuál va a ser el contenido y la simbología que va a tener su tatuaje, vos podés quedarte con algo que después te referencie a la estructura exacta de su cuerpo para que puedas dibujar tranquilo, tranquila en casa. Primero te voy a contar qué tipo de materiales vas a necesitar. Son muy poquitos y seguramente los tenés en el estudio. Vamos a usar papel film. ¿Por qué te muestro este papel que es gigante y es enorme? Porque es un poco más rígido que papel film común que usamos en la cocina. Este es ideal para poder hacer los moldes para tatuar. Además del papel film, vamos a utilizar marcadores de tipo Sharpie y te recomiendo que después de hacer el molde tengas a mano hojas blancas, tijera y cinta de papel. Te voy a mostrar cómo proceder. En primera instancia te voy a mostrar cómo hacer un molde de superficie. ¿Por qué le llamamos así? Porque el molde va a reflejar exactamente la zona que va a cubrir el tatuaje. En este momento vos podés negociar con tu cliente frente al espejo y decirle, bueno, hasta dónde querés que llegue el tatuaje, hasta dónde me dejas tatuar, y lo marcás en tu molde para que cuando el cliente se vaya a su casa vos te puedas quedar dibujando. Lo más importante es que tengamos en cuenta cuestiones estéticas sobre la superficie que vamos a marcar justamente. En esta oportunidad tenemos cubierto con el film de una manera lo más apretadita posible un brazo para poder hacer el molde de un hombro a un codo. Si vamos a diseñar lo que sería un tatuaje que pueda cubrir media manga. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero, zona límite para tatuar. Entonces vamos a marcar a dónde llega el codo, a dónde llegaría esta media manga que queremos trabajar, teniendo en cuenta la curvatura de la zona interna, de la cara interna del codo y la de la cara externa, que no tenemos que pinchar en ese sector, y toda la parte visible, mirando a nuestro cliente de frente, toda la parte visible que pueda abarcar la zona del bíceps. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a subir la zona del músculo deltoides, que sería el hombro, y acá esta aclaración me parece súper importante porque en muchas oportunidades cuando se tatúa media manga desde el hombro hacia el codo, los tatuajes se concentran de una manera muy lateral y tenemos que tener en cuenta que la imagen, el tatuaje en la piel otorga visualmente un impacto visual de peso. Entonces, si yo ubico de una manera muy lateral el tatuaje, va a parecer que la persona tiene el brazo muy caído. Entonces, tener en cuenta que los tatuajes siempre tienen que montarse sobre la superficie del hombro. Entonces, marcamos esta zona del hombro y del mismo modo marcamos el sector posterior hasta donde llegue la visual de la unión entre la cara interna del bíceps y la costilla, ¿sí? ¿Por qué parece tan importante este tema también? Porque he visto muchísimos tatuajes en los que se corta en el lateral y queda la zona del tríceps dividida de una manera incorrecta. Lo último que nos interesa marcar en este tatuaje, en este molde de superficie, son las líneas de simetría corporal. En este caso vamos a tener una que baja desde el hombro hacia el lateral del codo, que nos va a marcar la zona central visual del brazo. Esto va a querer decir que en esta parte tenemos que ubicar el tatuaje para que quede correctamente centrado. Como te mostré, ese molde de superficie está buenísimo para que vos tengas noción
del espacio que podés abarcar y podés negociarlo con el cliente frente al espejo, es decir, cuánto te podés extender o no al momento de diseñar el tatuaje. Pero ahora te voy a mostrar un molde muchísimo más preciso y es el molde anatómico. Este tipo de moldes es muchísimo más rico en detalles porque nos va a mostrar la estructura anatómica de nuestro cliente, que nos va a permitir que no hagamos un copy-paste de internet, sino que podamos diseñar de acuerdo a su estructura muscular real. ¿Para qué se utilizan los moldes anatómicos? Se utilizan para estilos como por ejemplo un maorí polinesio, un neotribal, algún geométrico que queramos que potencie la musculatura o que dibuje la musculatura, si es que no existe, de nuestro cliente. Te voy a mostrar cómo armar el diseño. Lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta los músculos de la zona donde vamos a trabajar. En este caso seguimos con nuestro molde de superficie, el cual tenés que trazar de igual manera al momento de hacer un molde anatómico, y vamos a marcar primero el músculo principal para inaugurar una manga, que es el deltoides, la zona del hombro. Esto es súper importante porque si nosotros improvisamos el tamaño del hombro, podemos generar un efecto visual de estar achicando el brazo de nuestro cliente. Después vamos a pedirle que marque, que haga fuerza y que marque la musculatura que nos interesa marcar. Entonces, en este caso, bíceps, y vamos a seguir las líneas de su musculatura natural. Y fíjense cómo el dibujo va llevando las fajas que va a tener el diseño de acuerdo a la estructura de su propio brazo. Ahora vamos a marcar tríceps. Nos interesa entonces esta zona muscular. Y una vez que el cliente se retire del estudio, yo tengo la estructura completa para poder dibujar. Como te digo, en un estilo, por ejemplo, maorí polinesio, podemos ubicar las fajas con las secuencias de figuras y que acompañen y potencien la estructura anatómica del cuerpo del cliente para el que estamos diseñando. Por último, vamos a ver de qué se trata el molde Cover Up. Este tipo de molde te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza porque vas a saber exactamente dónde está el tatuaje que tenés que tapar. Mira cómo lo tenés que hacer. Este tipo de molde lo vas a utilizar en el caso de que tu cliente tenga un antiguo tatuaje y quiera taparlo. Entonces, en primera instancia lo que vamos a hacer es dibujar nuestro molde de superficie marcando este perímetro en el que vos negociaste cuánto podés abarcar con el diseño nuevo con el que vas a tapar el dibujo anterior. Entonces, zonas que no tenemos que tatuar, codo, y vamos a suponer que el cliente nos ha cedido una superficie como esta para poder hacer el cover. Acordate que para poder hacer un cover up necesitamos un espacio mucho mayor al dibujo original que queremos tapar. Y acá viene lo más importante de este tipo de molde. Te vas a marcar una referencia sobre el tatuaje anterior, sobre el tatuaje que queremos tapar. Entonces, con líneas muy generales, vamos a marcar el perímetro del dibujo de base. Esto no importa que sea prolijo o desprolijo, lo que importa es que esté ubicado exactamente en el lugar que necesitas. De esta manera, cuando vos retires el molde, vas a tener una referencia de cuál es la zona en la que se tiene que ubicar mayor oscuridad, y después vas a tener también el perímetro que podés abarcar con el nuevo diseño. Lo que te recomiendo es que una vez que retires el molde del brazo de tu cliente, lo pases inmediatamente a una hoja blanca utilizando tu mesa de calcar. De esta manera podés asegurarte la durabilidad siguiendo las líneas que dibujaste sobre su cuerpo. Tampoco es necesario que seas extremadamente prolijo en esto, pero sí que respetes las líneas que marcaste de base, y de esta manera ya tenés el molde listo para poder dibujar de una manera segura en tu casa sin la necesidad de que el cliente esté presente. Estos fueron los 3 tipos de molde para tatuar que te van a ayudar a poder diseñar tranquilo, tranquila en tu casa, teniendo noción de las dimensiones del cuerpo de tu cliente y respetando a la perfección su estructura anatómica. Espero que te haya servido muchísimo el programa de hoy y que lo empieces a aplicar desde ahora mismo. Te mando un beso enorme, gracias siempre por estar ahí y dale, tatúa.